Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de Photoshop. Mi nombre es Chomi y como podéis comprobar en la imagen, deseo compartir con vosotros un efecto que para mí me ha resultado bastante interesante de hacer, no solamente por la confección sino también por el propio resultado, y es como crear copos de nieve de tal manera que podamos dar este efecto de tormenta de nieve a nuestras imágenes. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la imagen original y vamos a crear nuestros copos de nieve a través de un archivo nuevo y vamos a dar unas dimensiones de 500 píxeles por 500 píxeles de resolución 72 píxeles pulgada, RGB, 8 bits, contenido de fondo importante en blanco. Validamos y nos saldrá este cuadrado donde a partir de aquí empezaremos a confeccionar y a darle forma a nuestros copos de nieve. El siguiente paso es crear desde los iconos de aquí abajo una capa nueva. Nos vamos a ir a la herramienta de pinceles y vamos a buscar un pincel de dureza 100% con unas dimensiones de 125 píxeles. Cerramos la ventana y nos vamos aquí a la parte inferior derecha del cuadrado y le daremos un clic. Ahora vamos a crear otro con un tamaño de 25 píxeles. Cerramos ventana y lo colocaremos en la parte superior izquierda de nuestro cuadrado, más o menos aquí. Una vez que hemos realizado todo esto, nos vamos a edición y vamos a definir como valor de pincel y le vamos a dar un nombre para poderlo identificar rápidamente y lo llamaremos nieve. Validamos y si comprobamos en el material que tenemos de pinceles, lo encontraremos en el último lugar como último pincel creado. Ya por defecto lo tenemos seleccionado, por lo tanto este cuadrado de aquí ya no lo necesitamos, no lo guardamos y comenzaremos a dar forma a nuestros copos de nieve. Para ello nos vamos a ir a este icono de aquí, que es donde vienen las propiedades del pincel. Si no lo tuvieseis, es muy sencillo, nos vamos a ventana, ¿vale? Y aquí, lo veis, pincel F5, ¿vale? Y entonces os saldría aquí en el lateral. Vamos a clicar, ya que yo ya lo tengo abierto, y vamos a empezar a dar forma a nuestros copos de nieve. No tenía seleccionado el pincel, volvemos otra vez a clicar, ya lo tenemos aquí, como podéis comprobar. Si yo tuviera que utilizarlo tal y como yo lo he hecho, evidentemente, como veis, ¿vale? No tendría ningún tipo de sentido ni de forma, ¿vale? Acordaros, en este caso, de cambiar el color frontal a blanco, o bien, como he hecho yo, a través de estas flechas curvas, o utilizando la tecla X. Volvemos otra vez a seleccionar nuestro pincel y lo primero que vamos a trabajar es la forma dinámica del pincel. Clicamos, ¿vale? Y vamos a ir viendo a través de esta ventana cómo lo primero que vamos a hacer es variar el tamaño y le vamos a dar un 100%, ¿vale? Como podéis comprobar, vamos a ir comprobando el resultado. Ya veis que de momento el resultado no es nada favorable. Sigamos con el diámetro mínimo. Todo esto lo podéis comprobar en esta ventana de aquí, ¿vale? Que es de la manera que trabaja nuestro pincel. Variación del ángulo, diámetro mínimo al 100% también. Variación del ángulo, ¿veis? Aquí lo que hacemos es precisamente romper la simetría del pincel.
De momento lo vamos a dejar en un 90%, ya veremos si luego hay que modificarlo. La variación de la redondez también la vamos a tocar, porque no queremos que los copos sean demasiado redondos, ¿vale? Tenemos que romper esa redondez, le vamos a dar un 100%. Redondez mínima, lo mismo. ¿Veis cómo trabaja? Lo que tenemos que hacer es precisamente que coja diferentes formas. Entonces lo dejamos en el 1% y el volteo vamos a trabajar tanto con la X como la Y. Con esto que he hecho, pues lo mismo. Variar totalmente la posición de cada elemento. Con esto lo que hacemos es de que haya posiciones aleatorias y esto nos romperá lo que es la simetría a la hora de poder crear nuestros copos de nieve. Una vez que ya hemos dado estas propiedades a la forma dinámica, nos vamos a ir a la dispersión. Lo habilitamos, vamos a ir trabajando y fijándonos siempre en la ventana de la parte inferior. ¿Vale? Aquí, dispersión. Aquí lo único que vamos a hacer es separar nuestros copos de nieve. Aquí evidentemente es un tanto relativo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aquí lo que tenemos que ver es lo que pretendemos hacer. Me explico. Si nosotros queremos crear una tormenta muy tupida, una tormenta donde está cayendo mucha nieve, evidentemente la dispersión será menor. Si lo que queremos es hacer una tormenta de nieve más suave, pocos copos y que se vea pues una tormenta muy fina, evidentemente la dispersión será mucho más amplia. Yo en este caso, yo lo que voy a hacer es más o menos aproximadamente 352%. Como he dicho anteriormente, estos son números relativos. Una vez que nosotros empecemos a trabajar con el pincel y nos dé un resultado específico, entonces es cuando, si estamos de acuerdo, lo dejamos como está, y si no, volvemos a la misma ventana de propiedades y modificamos lo que sea necesario para que nuestro resultado sea óptimo y de nuestro agrado. Continuamos. Ahora le toca el turno a la cantidad. Lo que os he dicho antes, lo mismo. Veis que cuanto más cantidad ponga, más tupido va a ser la tormenta. Entonces pues vamos a buscar algo. Yo lo voy a dejar en 2, más o menos. Y variación de la cantidad, lo mismo que antes. Jugamos un poco con lo que nosotros deseemos hacer. La siguiente vamos a trabajar con la transferencia. Validamos, clic, y aquí lo mismo. Variación de la opacidad. Aquí entra de que demos protagonismo a ciertos copos. No queremos tampoco, porque evidentemente cuando nosotros captamos la imagen de una tormenta de nieve, la cámara captará más próximos los copos y habrá otros que los difuminará más, precisamente dependiendo de la velocidad con la que estén cayendo y que en esos momentos la cámara haya captado. Entonces, ¿aquí qué hacemos? La variación de la opacidad, yo la pondría 95%. Variación del flujo, lo mismo que antes. Si veis, unos salen más definidos y otros salen más difusos. Por lo tanto, aquí lo mismo, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Yo os doy las propiedades para crear el propio copo de nieve y ya vosotros tenéis que dar las propiedades que necesitéis para vuestro efecto. Una vez que ya hemos creado todas estas propiedades, vamos a cerrar, vamos a crear una capa nueva, no vamos a trabajar con la capa original por la sencilla razón de que, ahora os lo explicaré, vamos a trabajar con diferentes capas transparentes
para crear profundidad. Ahora veréis a lo que me refiero. Desde los iconos de aquí abajo vamos a crear la primera capa nueva. Vamos a comprobar, ¿veis el resultado? Ahora, estos copos de nieve pequeños que representan, evidentemente, son los que se verían al fondo del todo, ¿vale? Para eso vamos a ir creando un tamaño degradante de menor a mayor, precisamente para crear ese efecto de profundidad, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, yo he hecho esta primera prueba para comprobar cómo se comporta con las propiedades que yo le he dado al pincel. Creo en un principio, vamos a eliminar, control Z, volvemos aquí atrás, ¿vale? La dispersión, ¿vale? Vamos a subirla más, 495, vale, vamos a comprobar. ¿Veis cómo los copos se separan más? Por lo tanto, creo que es un buen tamaño para empezar. Vamos a crear nuestra nieve, ¿vale? Y para ello vamos a usar pinceladas suaves, intentar no cargar mucho, ¿vale? Porque si no, entonces lo que vais a hacer es quitarle protagonismo a la imagen. No deseamos que, en este caso, los copos de nieve invadan los detalles de nuestra imagen. Más o menos, esa sería nuestra primera capa, ¿vale? Que son los copos que representan que están en la lejanía, ¿no? Vamos a abrir otra capa nueva y nos vamos al tamaño. Lo podéis hacer desde aquí. Ahora vamos a trabajar con una segunda capa para evitar estropear nuestra capa anterior y así poder trabajar mucho mejor. Continuamos. Haremos lo mismo. Es como las capas, los copos vamos a ir haciéndolos más grandes. Volvemos a crear una capa nueva y lo mismo. Vamos a subir el tamaño de nuestro pincel, más o menos. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Vamos a hacer otra capa más y vamos a subir el tamaño de nuestro pincel. ¿Veis? Aquí la cantidad que nosotros pongamos de copos de nieve, como he dicho anteriormente, va a depender un poco de lo que nosotros pretendamos hacer con respecto a que la tormenta sea mucho más severa o todo lo contrario, que sea mucho más suave. Vamos a utilizar una última capa. No quiero tampoco recargar demasiado. 120 más o menos. Y más o menos este sería en un principio el resultado que hemos obtenido, al menos para este video tutorial. Si vemos que, por ejemplo, hemos cargado demasiado la imagen, bueno, pues vamos a utilizar de las pequeñas,
de las que hemos hecho al principio y las podemos borrar. Dar cuenta, ya no se ve tan tupido. Podemos volver a hacer lo mismo con el resto, pero lo que no vamos a hacer es romper lo que es el campo de profundidad que hemos creado. Una vez que hemos hecho todo esto, es de que estas capas que hemos creado vacías y donde hemos estado colocando nuestros copos de nieve, las vamos a crear como objeto inteligentes. ¿Por qué? Ahora lo explicaré. Ahora vamos a empezar a añadir filtros. ¿Por qué los he creado inteligentes? Precisamente por eso. Porque una vez que vayamos colocando lo que son los filtros de desenfoque, siempre estaremos a tiempo de poder modificar lo que anteriormente hemos hecho gracias a las capas inteligentes. Eso es una forma de que no destruyamos todos los posibles movimientos que hayamos realizado antes, ¿no? Entonces creo que ese es una forma de trabajar de una manera limpia y que si en un momento dado nos equivocamos, estemos siempre a tiempo de poder rectificar. Vamos a empezar con la capa primera, la pequeñita. Para eso vamos a deshabilitar de momento las otras y así podremos visualizarlo mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer es irnos a filtro, desenfoque gaussiano, y vamos a darle un desenfoque que más o menos son copos que están en la lejanía y que están en movimiento, por lo tanto tenemos que darle ese efecto, ¿no? Aquí ya depende de la resolución de nuestra imagen y del resultado de nuestros copos de nieve. Aquí hay que jugar un poquito pues con el sentido común, ¿no? Que realmente cómo quedaría. Yo más o menos voy a ir desenfocando y lo voy a dejar en 5. Al menos lo que es la primera capa. ¿Vale? Como os he dicho anteriormente, aquí lo tenéis y siempre estáis a tiempo de desplegar, doble clic y lo tenéis aquí y podéis ir cambiando el resultado. ¿Vale? En este caso el resultado desde mi punto de vista es favorable, por lo tanto no lo voy a tocar. Vamos a ir a la siguiente capa, la habilitamos y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a filtro, desenfoque gaussiano y le vamos a dar evidentemente otro valor, no vamos a dar el mismo porque como vamos a comprobar son copos más grandes. Entonces necesitarán quizás algo más de desenfoque. En este caso no le voy a dar mucho más, vamos a darle un 7. Sí, le vamos a dar 7. ¿Vale? De todas maneras, como os he comentado antes, el motivo por el cual se han hecho capas inteligentes es precisamente para esto. Ante la duda, bueno, pues siempre estamos a tiempo de modificar. Una vez que hemos dado el desenfoque necesario a estas dos primeras capas, vamos a ir a la penúltima, a la siguiente, la habilitamos y esta ya sí que yo le voy a dar otro tipo de desenfoque. ¿Por qué? Porque al estar mucho más próximo a la cámara tenemos que definir más el detalle de movimiento de los copos. ¿Cómo? Muy sencillo, nos vamos a filtro, vamos a darle desenfoque, pero en este caso le vamos a dar desenfoque de movimiento. ¿Vale? Aquí el ángulo que vamos a darle, aquí depende para el lado que queremos que la nieve, los copos de nieve caigan. En este caso es evidente que depende la dirección del viento. Y en este caso le voy a dar 60 y la distancia, bueno,
aquí jugamos un poco pues con lo mismo, con nuestro propio criterio. ¿Vale? Como nosotros lo veamos, eso es un poco también algo personal. Yo le doy a 40 y ahí queda, para mi gusto, bien. Vamos a habilitar la siguiente y lo mismo. Habilitamos filtro y desenfoque de movimiento. El ángulo vamos a darle el mismo, pero la distancia vamos a jugar un poquito. Vamos viendo, comprobando el resultado. Que a lo mejor lo vemos que están muy borrosos. Pues nada. Doble clic. Y vamos a... ¿Vale? Con esto lo que hacemos es que el copo de nieve tenga más definición. Una vez que hemos hecho todos estos pasos, el resultado es el que veis. Creo que es un efecto que, bueno, pues para mí resulta bastante interesante de compartir con todos vosotros. Espero que os haya gustado. Si realmente os ha gustado y os ha parecido interesante, darle dedito arriba. Os agradecería que os suscribierais. Y nada más. Simplemente agradeceros vuestra atención y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.